están? Bienvenidos al último programa de Mayo de las Letras TV, donde nos comenzamos a despedir de este encuentro literario que organiza el Ente Cultural de Tucumán todos los años. Vamos a seguir repasando las principales actividades que se desarrollaron en esta 17ª edición. Entrevistas exclusivas, informes especiales, recitales, homenajes y muchísimo más. No te muevas del otro lado, que así comienza el último programa de Mayo de las Letras TV. Perdón, un minutito, por favor, voy a interrumpir. Concedido, concedido. ¿Cómo estás? Pero vos te conozco. ¿De dónde me conoces? Vos te conozco de Espacio, me parece, que sos la que recomienda libros. ¡Qué ojo, por favor! Ah, ¿viste? La misma soy ¿Cómo yo. era tu nombre? Perdón. Luli. Luli Casanova. Luli Guido, perdón que te Un placer, interrumpa tu lectura, pero bueno, mira, justo estoy averiguando qué están leyendo los tucumanos y vos sos una recomendadora, pero oficial de libros. Así es, estamos leyendo Solo, una novela cortita de 90 páginas de Marcelo Vera, que es un dramaturgo rosarino. Muy linda novela cortita, ágil, hermosa novela, recomendada. ¿Qué es lo que más te atrapa, Lu, a la hora de leer las novelas, relatos cortos? La verdad que soy una gran aficionada a las novelas, es como que por ahí cuando me quiero salir, muchas veces lo hago y me inclino por ahí por algún ensayo o algo que a veces me obligo un poco a salirme de la novela, pero siempre termino cayendo en el género de la novela porque es lo que más me gusta, lo que más me apasiona, lo que más me atrapa, y yo en la lectura encuentro eso, ¿no? Como una salida artística y me gusta muchísimo y es lo que más disfruto, que por ahí no lo encuentro tanto en otros géneros. Y para leer, por ejemplo, bueno, este lugar invita a la lectura, sí, totalmente. ¿no? Toda la librería invita muchísimo a leer, y la tenemos a Nati, que es una grandísima recomendadora, así que también. Es un placer. Yo me siento acá y puedo estar horas con muchos cafés, horas leyendo. ¿Tenés un lugar en especial y un horario en especial para la lectura o dejas que fluya? Mira, siempre llevo un libro en la cartera, yo siempre digo en cartera y mesa de luz, siempre tengo un libro. Y trato en la medida que tengo una hija muy chiquita, así que en la medida que por ahí acomodándome a sus horarios, usualmente a la siesta y a la noche son dos momentos en los que leo mucho. Lu, ¿autores tucumanos? Autores tucumanos, hay autores y autoras tucumanas, muchísima gente de muchísimo talento. He leído sobre todo cosas por ahí más bien cortas, quizá sí. no tanto libro, no tanta publicación, pero sí soy una gran seguidora sobre todo de posteos y de relatos de mucha gente tucumana que sobre todo también postea en redes sociales. Bueno, no te quiero interrumpir más porque estás con tu lectura, tu cafecito, un momento muy especial. Sí, te pediría que invites a la gente a seguir disfrutando del Mayo de las Letras. Bueno, los invito a todos a seguir disfrutando del Mayo de las Letras y acompañados, por supuesto, de buena literatura, de algún hermosísimo libro que, bueno, a mi juicio es la mejor compañía. Un beso a todos. Un placer enorme. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Continúe con su lectura, por favor. Gracias. Y nosotros seguimos recorriendo este lugar maravilloso y averiguando qué leen los tucumanos. Mira esto, qué interesante. Que 100 flores florezcan. Bueno, seguimos leyendo, buscando y hablando con las personas que habitan estos lugares como la librería. Mira, vamos a interrumpir aquí. Perdón, hola. Hola. ¿Cómo estás, Guido? Bien. ¿El nombre? ¿El tuyo? Leandro. Leandro, ¿me puedo sentar un segundito para preguntarte qué estás leyendo? Las venas abiertas de Latinoamérica. Ah, bueno, pará, yo digo, estás leyendo Harry Potter. Mira, yo estoy vos interesado con Eduardo Galeano. Pero, sí. ¿Cuántos años tenés? Casi 15. Casi 15. Y decime, ¿este tipo de lectura es el que te atrapa desde niño? No. ¿Empezaste no desde ahora? Siempre, desde ahora. Sí. Entender cómo funciona un poco más el mundo. Bien. ¿Y siempre desde pequeño tuviste este hábito de la lectura? Sí, inculcado por mis padres, sí. ¿Y con qué empezaste? ¿Que te acordás un poco? ¿O tenés un libro ya que fue... ¿Tenés un libro favorito a los 14 años? ¿Ya? Sherlock Holmes. Sí. Es el que más me gusta. Te atrapó. Uh-huh. ¿Y de esto qué me podés contar de lo que vas leyendo hasta aquí? Y recién lo empiezo. ¿Sí? Pero lees más o menos, te cuento un poco la historia del capitalismo en Latinoamérica y cómo se aprovechan los países ricos de nosotros. Bien. ¿Tenés algún tipo de género que te guste leer? ¿Te gustan más las novelas? Me gustan las novelas policiales, sí. Me gustan mucho. Wow. Y los libros que te cuentan la historia, como estos.
Bien. Bueno, entonces no te quiero interrumpir mucho más, que sigas leyendo Por un favor. libro increíble. Y te voy a pedir, si querés, recomendar a la gente que siga disfrutando del Mayo de las Letras. Obvio, es hermoso. ¿Sí? Sí. Bueno, le decimos ahí a la gente, decile por Que favor. sigan disfrutando el Mayo de las Letras y a leer. Eso. Tuve la oportunidad de entrevistar al director de letras del ente cultural, Horacio Elsinger, que me contó todo acerca del antiguo bar El Buen Gusto, lugar predilecto de los intelectuales tucumanos. Te invito a disfrutarla. Me acompaña el director de letras del ente cultural, Horacio Elsinger. Horacio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto poder charlar con Igualmente, vos. igualmente. Horacio, y como cliente habitual del Buen Gusto, me imagino que tendrás muchísimas anécdotas, recuerdos de momentos vividos, alguno en particular o algunos en particular que se te vengan a la cabeza en este momento y que puedas compartir con nosotros. Bueno, me acuerdo de algunas cosas graciosas, ¿no? Entre otras porque había personajes muy pintorescos, en un clima como este el que te cuento, de transgresiones, ¿no es cierto?, de épocas de grandes transformaciones. Había un arquitecto que era muy querido por todo, que era Gallardo. Gallardo era un arquitecto, digamos, un profesor de la facultad, de vida muy bohemia, que fue uno de los que diseñó la antigua terminal de ómnibus, la que está en el Bajo. Fue diseñada en su momento por él. Tenía la costumbre de, por ejemplo, de pedir un whisky con agua y a eso de las 11 de la mañana y proceder a sacar una máquina de afeitar portátil y proceder a afeitarse mientras tomaba el whisky delante de todo el mundo, cosas insólitas así. Pero también tiene una de las anécdotas más graciosas que me hacen recordar, que había un minusválido, digamos, que se movía con una muleta dificultosamente, que vendía estampitas. Entonces un día se acercó a Gallardo y le ofreció la estampita a la Virgen, San Antonio, etcétera, 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 todo, digamos, la geografía católica. Y Gallardo dijo, ¿no tenés una del diablo? Bueno, este pobre hombre, digamos, procedió a salir disparado frente al pedido de Gallardo, ¿no? Bueno, historias como esa son muchas, pero de quien me recuerdo sobre todo con mucho afecto, porque, digamos, ahí se une el respeto, la admiración intelectual, incluso a su talento y a su historia de vida, es Pancho Galinde. Pancho Galinde era, digamos, un intelectual, escritor, crítico de cine y de teatro, poeta. Fundamentalmente la mayor valoración que hago yo de su obra es de su obra poética, que era un habitué todos los días. Estaba Pancho ahí, era su segunda casa, en una mesa, instalado en su silla de ruedas, porque era espástico, digamos, había nacido con un problema congénito que le impedía un dominio muscular, ¿no es cierto? Bueno, era muy querido por todos lo usaban como un gran oído para contarle sus cosas. Él, lo más grande, lo que más impactaba de Pancho, es que a pesar de su condición, era un hombre plenamente optimista. No caía en la conmiseración consigo mismo. Nunca, digamos, se amargaba en confesiones con los demás acerca de su condición. Entonces, claro, cuando era un imán de optimismo, porque uno, frente a los problemas que tenía, cuando lo veía Pancho, que era capaz de sobreponerse a su propia dificultad existencial, digamos, sin ningún problema, todos los problemas de uno quedaban reducidos. Entonces, era alguien que atraía justamente por su energía. Pero eso hubiese sido solamente uno de los aspectos, lo que a la par de eso, era un intelectual muy lúcido, comprometido con su tiempo, con la cultura, con lo social, y que dejó una obra, 4 libros de poesía, que para mí son de las mejores cosas que se han escrito poéticamente, digamos, en Tucumán, ¿no? Murió a principios del milenio, y bueno, dejó un recuerdo imborrable con su presencia en este Buen Gusto de aquellos años, ¿no? Lo llevaban a pintar también en aquella época. Es decir, Pancho, estoy hablando en épocas de la dictadura, ¿no? Entonces, como lo hacían usar un poncho a Pancho, y debajo del poncho le colocaban el tarro de pintura, entonces lo paseaban por todas partes a Pancho con el tarro de pintura por debajo, y no faltaban los graciosos algunas veces que lo largaron por la 24 hacia el Bajo,
¿no es cierto? Lo largaron así con la silla, todo, y que fue a frenar ahí en la estación de ómnibus. Y bueno, siempre concluían todas estas cosas con la carcajada, el estallido de risa de Pancho, que se mostraba feliz de participar en todas estas cosas y que lo traten como un igual más, ¿no? Es imposible, recién hablabas Sí, sí. de la época de la dictadura, es imposible hacer alusión a esa época. ¿Cómo se vivía, qué se sentía ahí en ese ambiente, en el Buen Gusto? Bueno, yo creo que lo increíble de estas situaciones, que me doy cuenta cuando uno ve el cine, lee la literatura de otros tipos, que es bastante universal, es de que el terror se convierte, digamos, en algo cotidiano, en el sentido de que la vida parece funcionar normalmente. Es decir, lo que quiero decirte es que después del 76, la vida más o menos funcionaba, es decir, los negocios se abrían, los jubilados daban de comer a las palomas en la plaza, los niños jugaban en los parques todos los días, ¿no? Iban a la escuela, la vida cotidiana continuaba. Había elementos de esa vida cotidiana que te perturbaban. De pronto yo recuerdo ir caminando, digamos, por la Muñeca, casi pasando la Córdoba, y había una obra en construcción, y de pronto ver que lo chocaban corporalmente como quien le hace un tackle, alguien que iba delante mío lo estrellaban contra, digamos, la obra en construcción, sobre las chapas, digamos, de la obra en construcción, y lo arrastraban, ¿no es cierto?, dándole golpe hacia un auto, se lo llevaban, y digamos, y después la gente, después de la sorpresa, el azoramiento, la gente empezaba a caminar, ¿no es cierto?, normalmente. Había, digamos, una sorpresa y todo, pero el terror estaba instalado en el sentido que todo volvía a restablecerse, ¿no es cierto?, y la vida continuaba. Algo igual pasaba con la vida bohemia. Es como esas películas que uno, salvando la distancia, lo digo, para esas películas de la ocupación nazi, ya casi un lugar común que uno ve en el cine, donde al lado de, digamos, de los tipos de la resistencia, están en la mesa del lado de los tipos de la resistencia están los oficiales nazis, y más allá el escenario donde hay un striptease. Esa mezcla, de alguna manera, era la mezcla que se daba. Los bares seguían continuando, había una vida bohemia que se mezclaba peligrosamente, ¿no es cierto?, con esta presencia de estos personajes siniestros de la represión. Y a la vez eso funcionaba y tenía sus consecuencias. De la Puerta del Buen Gusto, que estaba con otro amigo que se llamaba Alejandro Sarmiento, lo secuestraron al Gordo Carrizo, que era un poeta, escritor, también militante político, que estaba conversando, fumando un cigarro, y bueno, y apareció un auto ahí que indudablemente era un grupo de tarea, alguien que lo señaló desde adentro indudablemente, y que lo secuestraron de ahí. Otra figura destacada que secuestraron, que era habitual del Buen Gusto, es Eduardo Ramos, que era un periodista de Canal 10, que fue secuestrado él y su esposa, estando su esposa embarazada, así que hasta el día de hoy sus familiares siguen, digamos, buscando el hijo ese desaparecido. O sea, que también tiene su balance de tragedia todo esto, ¿no? Me imagino que te debe seguir movilizando, recordar por ahí esos, claro, esos sí, momentos. por supuesto, porque eran figuras muy queridas y, digamos, uno estuvo sometido a los mismos peligros, ¿no es cierto? Como estuvo sometido todo el mundo, en mayor o en menor medida, ¿no? Horacio, como para ir cerrando la entrevista, ¿qué bar o qué confitería de la actualidad crees vos que se asemejaría un poco a lo que fue el Buen Gusto en esa época? ¿O pensás que nos está haciendo falta un lugar con esas características? Bueno, claro, es imposible reproducir esa configuración histórica, social, cultural de aquellos años 70 y esa visión utópica del mundo, ¿no? Lo digo en el mejor de los sentidos, la utopía. Un sueño, una esperanza. Yo creo que tenía que ver, estamos hablando de los años 60, la irrupción de los Beatles, el Mayo francés, los levantamientos populares, digamos, en América Latina, la imagen icónica del Che Guevara, todas esas dimensiones
por eso digo, de un protagonismo de la juventud, el movimiento hippie, la guerra de Vietnam. Esa situación no se han reproducido. Indudablemente no hay grandes sueños, los grandes relatos, como dicen los sociólogos, los filósofos, se han derrumbado. Entonces, esos espacios donde se reflejaban esos sueños de algún modo, como eran estos lugares de encuentro, que son espacios de vida, ¿no es cierto?, de encuentro, los bares, los otros ámbitos, pueden ser las bibliotecas también, instituciones, pero en este caso estamos hablando de los bares, no han vuelto a surgir cosas así. No, ojo, con esto no quiero decir que son picos del espíritu de los tucumanos que no se reproduzca en otros lados, que a lo mejor yo, miembro de otra generación, no los percibe. Simplemente digo que algo así no existe, pero yo creo que la vida siempre busca su derrotero, así que debe haber lugares. Yo no lo conozco. Bueno, Horacio, muchísimas gracias por tus palabras. No, gracias a ustedes. Nosotros seguimos disfrutando de más Mayo de las Letras TV. Soy Alejandro Salustiano Alvarado y me uno a este homenaje que organizó el Ente de Cultura de Tucumán en el marco del Mayo de las Letras a nuestra querida amiga Mercedes Llenó. Mercedes Llenó nos dejó hace exactamente 5 meses, unas horas antes de comenzar el verano pasado. Y Mercedes desde entonces se hace presente de muchos modos. Claro, el más preferido de ella creo que es que ha sido el quedarse en las letras, en la escritura. Pero Mercedes no solo fue escritora, sino que Mercedes fue hacedora de la cultura en Tucumán. Una mujer dedicada en su vida y en su vida interior y en su trabajo a la expresión. Una mujer en busca de expresión. ¿Y qué buscaba expresar Mercedes Llenó? Pienso yo, sobre todo voy a remarcar esto, la autenticidad. Mercedes, como buena borgiana, fue una y muchas Mercedes. Y comprendió en su existencia que el camino de la verdad es lo único que nos hace libres. Y es el único tesoro que tenemos que defender y conservar, la libertad. Porque ese camino, verdad, libertad, da como resultado el amor. Me presentó a Mercedes y me emociono. Hace ya tiempo, otra queridísima amiga a la que extraño mucho, Elvira Juárez Arauz. Elvira había leído mi segundo libro, un poemario, un borrador, que era un libro acordeón, El libro de las obras, y donde yo cuento de modo poético mi experiencia monástica. Y estábamos en casa de Elvira y cerró el libro y me dijo: esto lo tiene que leer Mercedes. Yo hasta ese momento no tenía más que un conocimiento social de Mercedes Llenó. Y llamó por teléfono y concertó la cita, nos encontramos. Mercedes me recibió en su casa de calle Muñecas, acá en Tucumán. Y a partir de entonces yo desarrollé una relación profunda y cariñosa con Mercedes Llenó. Y le debo a Mercedes no solo que haya acogido la lectura de mi libro y lo haya presentado, sino esa amistad literaria auténtica que me brindó. Intensa amistad. Le debo mucho a Mercedes, mucho más de lo que yo le pude agradecer. Sobre todo porque me empujó para mi escritura, para encontrar mi modo de decir, y que tiene que ver con esto que mencionaba de la autenticidad y de la libertad. Mucho más puedo decir de Mercedes, muchísimo, pero tengo poco tiempo en este homenaje y solo quiero leer este micro relato
de Mercedes que se llama Confieso y que tiene un epígrafe de Clarice Lispector y que dice así: tengo un cierto miedo de mí, no soy de confianza, desconfío de mi falso poder. Clarice Lispector. Y dice el microrrelato de Mercedes: somos de la misma estirpe, Clarice Lispector. Ambas desconfiamos de nosotras mismas. Admitimos nuestra condición de apariencias, de dobles, de impostoras. El mundo no nos conoce. Somos mucho menos de lo que mostramos y también más. De noche, cuando dejamos sobre la mesa de luz la mirada seductora, los dientes apretados, el pelo tumultuoso, las manos todo pudientes, nos descubrimos pura lágrima, luciérnagas heridas, en el centro mismo de nuestra luz. Bello. Y termino con esta plegaria a Jorge Luis Borges. Ella era una devota de este autor. Mercedes era erudita, buscaba lo bello, hizo carne esto que ella enseñaba en sus talleres, ¿no? Y creo que nos transmitió a todos un poquito de ese amor a Borges. Y dice en esta plegaria a Jorge Luis Borges: Padre Borges, que estás en las letras, vengan a nosotros la hondura de tus búsquedas, el cuchillo de tus osadías. Son 14 las palabras irrefutables en el pelaje del jaguar. Que yo las encuentre y también los otros. Lo que le ocurre a un hombre, les ocurre a todos. Amén. Gracias. Y un gran beso, querida Mercedes. Te extrañamos mucho. Mercedes no nos dejó en diciembre yendo a ese mundo insondable de la eternidad. Pero se quedó entre nosotros, se quedó entre quienes participaron del taller Animarse a Gritar, un taller literario con un nombre tan convocante como Animarse a Gritar. Se quedó en los libros que escribió. El primero de ellos que pude conocer yo en el año 2015, apenas nos encontramos por primera vez, tenía un título que erizaba la piel: Elegí un tumor. Un libro que ella repartía entre la gente que padecía cáncer o que ya había padecido, como ella misma. Luego hizo otra edición ampliada de ese libro, le cambió el título: La enfermedad, maestro efímero. Otros títulos siguieron, uno desarrollado en forma conjunta con Juan Carlos Yapura, un hombre de los valles, conocedor de misterios y secretos, buscador de misterios y secretos que había que develar. Mercedes se tomó el tiempo necesario para, a lo largo de todos los días que se encontraba con Juan Carlos Yapura, era para descubrir nuevos testimonios de un elegido, como ella lo puso en el título de su libro, Testimonios de un elegido. Pensamos que bien puede servir para un trabajo de antropología que se quiera desarrollar en los valles. Los libros que le siguieron son de literatura, pero autorreferenciados todos. Incluso no disimulaba Mercedes esa cuestión de la autorreferencia de sus libros. Hasta en uno de ellos puso una dedicatoria que llama la atención. Dijo: me dedico a mí misma, mujer sin miedo o con muy poco, porque me permito y me sigo permitiendo una vida intensa. Verdaderamente, Mercedes nos llevó una vida intensa en todo sentido. Su literatura fue desarrollada en otros 2 libros, Madres terribles y otros relatos, y Tremendas, libros en los que se puede ver con toda serenidad el desarrollo de la vida en Tucumán de ella, de una familia, de una sociedad. Escribió intensamente. Ella se definía en ese sentido.
Ahora, lo que particularizaba mucho a Mercedes Chenó era su vocación por Borges, casi sagrada la relación con Borges, con los textos de Borges, que difundió en todo tiempo y en todo lugar. El último libro recepta las preguntas casi infantiles que suele hacer Facebook cada vez que uno abre la página de la computadora. ¿En qué estás pensando, Carlos? ¿En qué estás pensando, Mercedes? Y ella respondió a todas esas preguntas, 60 en total, durante 60 días continuados. El resultado es un libro magnífico, un libro espléndido, que se puede leer con goce desde la primera hasta la última página y en cualquiera de ellas abrir y encontrar una exquisita muestra de literatura que es un juego entre una pregunta inocente y una respuesta inteligente, creativa, como era todo lo que hacía Mercedes Chenó. En radio descolló participando en el programa Paz en el Mundo, que llevaba ya 32 años con un sector que denominó Literatura y Paz. Luego Galilá, la literatura latinoamericana, y la obra cumbre de radio de Mercedes Chenó conmigo fue Borges por Radio. Obtuvimos el premio Martín Fierro Federal 2017 y 2018. Debo decir que el mayor mérito de ese logro es de Mercedes Chenó. Y voy a leer para el cierre un poema que le envié en julio del año pasado a Mercedes. No todavía. No te vayas todavía. ¿No ves que hay noticias? Vienen golondrinas de todos los lugares, de todas las estaciones a poblar de nidos tus árboles que son nuestro bosque. No te vayas todavía. ¿No ves acaso que los ríos embravecidos sus aguas y también hilos apenas para decirnos que se apropian desde siempre de su nombre sonoro, irrenunciable de río Los Sosa? No te vayas todavía. ¿No ves cuánta tarea espera de tu mano, de tus memoriosos modos de dar vueltas y vueltas a las páginas? Y cada día, no te vayas todavía. Hay tiempo por venir con aire nuevo, con toda el agua para los cultivos del alma, sedientos de que estés entre nosotros. Todavía. Una de las tareas importantísimas de Mercedes fue llevar adelante este proyecto familiar de Museo Experiencia en Estancia Los Cuartos, en el Hotel Boutique. Realmente un logro que se pudo inaugurar apenas un día antes de que ella nos dejara. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Natalia Zanota y he sido convocada por la Dirección de Letras del Ente de Cultura de la provincia de Tucumán para realizar un breve homenaje a Mercedes Chenó. Mercedes Chenó fue una gran escritora y una mejor persona, reconocida acá en nuestra provincia y, ¿por qué no, también a nivel nacional? Porque creo que somos muchas y muchos las y las que nos hemos visto beneficiados con su conocimiento y con su saber. Así que voy a elegir simplemente un juego para homenajearla, un juego literario, como a ella le gustaba llamar, un juego que ella siempre lo hacía y que lo hizo hasta el último momento de sus días, ¿no? Diría yo, me atrevo a decir. El juego se llama Bibliomancia y consiste en elegir al azar un libro de una biblioteca, de un estante, de lo que uno tenga más próximo. En este caso yo elegí un libro de Eduardo Galeano, a quien ella también admiraba profundamente como escritor y como ser humano. El libro se llama Los hijos de los días y el juego consiste en abrir azarosamente el libro y leer lo que está escrito en esa hoja. El texto que a mí me tocó se llama El zapato y dice así: en 1919, la revolucionaria Rosa Luxemburgo fue asesinada en Berlín. Los asesinos la rompieron a golpes de fusil y la arrojaron a las aguas de un canal.
En el camino, ella perdió un zapato. Alguna mano recogió ese zapato, tirado en el barro. Rosa quería un mundo donde la justicia no fuera sacrificada en nombre de la libertad, ni la libertad fuera sacrificada en nombre de la justicia. Cada día, alguna mano recoge esa bandera, tirada en el barro, como el zapato. Eduardo Galeano, Los hijos de los días. Bueno, este es mi pequeño homenaje a Mercedes Genot en un 24 de mayo, vísperas de un Día de la Patria. Este juego que se llama bibliomancia y que todos se lo dejamos librado al azar, tiene esta contingencia que también la tiene el azar y que nos deja pensando, ¿no? Un Día de la Patria y Mercedes, tanto ella como Rosa de Luxemburgo, querían un mundo con más justicia y un mundo mejor. Vaya mi pequeño homenaje para ellas y para todas y todos los que la conocieron y pudieron disfrutar de su saber y de su generosidad. Muchas gracias al Ente de Cultura y a la Dirección de Letras por permitirme este pequeño homenaje a Mercedes. Hola, soy Susi Farías, integrante del taller Animarse a Gritar, ese espacio creado y amorosamente sostenido por Mercedes Genot durante 27 ininterrumpidos años. Cuando llegué al taller hace ya muchos años, lo hice entre curiosa y sorprendida por su nombre. En aquel entonces, Animarse a Gritar para mí no coincidía con nada relacionado con lo literario. Sin embargo, no pasó mucho tiempo ni tuve que preguntarle a nadie el porqué de dicho nombre. Lo descubrí naturalmente el día que pude poner en palabras mi grito. Ese grito que todos en mayor o en menor medida llevamos anudados en la garganta emocional y nadie como Mercedes para guiarnos al encuentro de nuestra propia voz, para hacer que nos reconociéramos en ella y especialmente para que pudiéramos decir lo que necesitábamos decir. Pasar por el taller, compartir esa especie de liturgia literaria que siempre excedía lo literario, fue definitivamente una experiencia transformadora. Mercedes tenía una creatividad sin límites y eso en el ámbito cuasi mágico que se generaba en nuestro taller devenía en una especie de encantamiento que nos ponía siempre a escribir. Mercedes con un matiz tan personal, un matiz lúdico, nos llevaba a descubrir nuestras sombras, nuestros aspectos luminosos y fundamentalmente a ponerlos en palabras. Mercedes también trascendió lo puramente literario. En ese eximio manejo del lenguaje, en esa vasta erudición que tan generosamente compartía como solamente las personas sabias y nobles pueden hacerlo, estaba la incesante búsqueda, el poner en jaque lo establecido, lo previsible, lo dado por hecho, y nos invitó a transitar junto a ella el camino del propio conocimiento, de la pasión, del amor por la palabra, de la curiosidad, de la creatividad, convencida de que lo que se comparte se multiplica. Nadie como ella supo hacer de la otredad, de las diferencias, un tesoro invaluable que nos legó y en el que aprendimos a reconocernos, a respetar y a respetarnos,
y por lo tanto a crecer. Todos los que la conocimos sabemos que Mercedes amaba a Borges. Era especialista en su obra y también lo conocía y lo mostraba en su faceta más humana y sensible. Ella logró bajarlo de ese pedestal inalcanzable en el que muchos lo teníamos y lo puso al alcance de todos, como dio en llamar a esas charlas, a ese ciclo de charlas itinerantes, donde humanizó a su dios pagano, como tanto le gustaba llamarlo, y con eso logró que muchos nos enamoráramos de Borges y disfrutáramos de su obra. También sabemos que Mercedes amaba a Tafí. Y yo digo que más que eso, Mercedes es Tafí, porque en la belleza de su paisaje, los íntimos matices de su geografía, la genuina fisonomía de sus habitantes están plasmados en su manera tan particular y auténtica de escribir. Siempre estaré agradecida de haber podido compartir este tramo de vida con Mercedes, de haber podido disfrutar de su cariño y de su amistad. Agradezco este homenaje al ente y junto a mis compañeros y amigos del taller literario, del grupo literario como ella quiso nombrarlo en estos últimos años, puedo decir desde el más profundo amor, muchísimas gracias por todo, queridísima Mercedes. A continuación, te invito a disfrutar las últimas entrevistas que les realizamos a los escritores seleccionados por el Fondo Editorial Aconquija. En este Mayo de las Letras, el Fondo Editorial Aconquija seleccionó a autores tucumanos para publicar sus libros. Nosotros charlamos con ellos. Los invito a conocerlos y a conocer sus interesantes obras. Estamos con Osvaldo Sarandón, que es el autor de Del Sonda a la Lluvia, un libro de relatos que, como ustedes saben, fue seleccionado por la editorial Aconquija para ser publicado. Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Guido. Buen día, un gusto. Buen día. Contanos, Osvaldo, ¿cómo llegó a vos la noticia de que tu libro había sido seleccionado para ser editado y cómo lo tomaste vos, cómo lo recibiste? Bueno, fue una sorpresa tan grande porque no va a creer que si cuento de que unos minutos antes, eran como las 3 de la mañana, y unos minutos antes le digo a mi señora, che, no tengo ninguna noticia del libro. Y agarro el celular, como sé agarrarlo a veces, y encuentro un mensaje. Y bueno, ahí fue una gran emoción para nosotros. Osvaldo, cuéntenos de qué va este libro Del Sonda a la Lluvia. ¿Qué nos puede contar de él? Es una serie, está formado por una serie de relatos, todos referidos a personas reales, viviendo situaciones que a veces escapan de lo real, ¿no? Al libro yo lo dividí en 2 partes. En la primera hago un regreso a mi niñez en Mendoza, a los juegos, a las personas del lugar, mientras que la segunda se desarrolla en Tucumán. En este Tucumán que me recibiera cuando llegamos nosotros con mis padres en 1965. Y nos recibieron con todo el amor, y es una forma de gratitud hacia Tucumán, hacia esa gente que nos dio su solidaridad y amistad en ese momento. El libro trata de eso. Simplemente son narraciones en las cuales yo
trato de guardar el recuerdo de esas personas. ¿Y cómo es para usted participar del Mayo de las Letras? Y me parece hermoso, no imaginé nunca que podría ser. Y también me gusta mucho lo que hacen con el Mayito de las Letras, porque van incentivando a los chicos a la lectura. Yo he podido vivir eso, porque a veces me han invitado las maestras a escuelas, y he visto con qué alegría los chicos, con qué interés reciben lo que uno les lleva. Es increíble que estén tan entusiasmados cuando uno les lleva una poesía. Bueno, en ese sentido me parece muy positivo lo que hace el ente con el Mayo de las Letras. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias por esta comunicación, a seguir disfrutando del Mayo de las Letras y a seguir produciendo relatos y libros para todos nosotros. Muchas gracias. En eso estamos tratando. Gracias a ustedes. Un placer. Un saludo a todos y gracias. Bueno, mi nombre es Álvaro Olmos, soy compositor e intérprete tucumano y bueno, fui convocado a este hermoso ciclo, el cual estoy muy feliz y agradecido. La siguiente composición, que es una canción mía, habla un poquitito entre paisajes de autorreferencia, contando un poco más también lo que es ese sentimiento por ahí de falta o de nostalgia, melancolía, que por ahí viene y nos visita, sobre todo cuando estamos solos a la noche, o en ese día tan especial y tan ambiguo que es el domingo, un día tan familiar, que bueno, que a veces nos recuerda a tantas cosas, ¿sí? Tiene también como un contrapunto reflexivo y positivo, de que resuelve, de que al final del camino las cosas van pasando por algo y que siempre es por algo mejor, que es lo mejor. También tiene un trasfondo bastante bonito porque mi pequeñito pero muy fiel club de fans, que le mando un saludo enorme a todas y a cada una de ellas, adoptaron esta canción como una especie de himno, como una especie de canción oficial de las transmisiones en vivo que hago ya desde el 2019, todos los domingos, justamente este día tan particular que menciona la canción, y que bueno, es el punto de encuentro para que la música siga fluyendo, sobre todo en este contexto tan loco que nos viene acompañando ya hace un tiempo. Amo la soledad del campo, un buen vino y descansar, el silencio y la mañana en la ciudad, caminar descalzo en casa, comer despacio sin hablar, que la prisa no me altere respirar. Pero a cerrar los ojos siempre está tu voz y te busco en la habitación. Luego, al abrir el corazón me siento en paz, aunque sé que ya no estás. Amo la libertad del viento, los amigos y el hogar, irme lejos para siempre regresar, que no exista restricción entre los sueños y el amor, que me quieran y querer siendo quien soy. Pero los domingos siempre tienen tu sabor y el invierno me hablará de vos. Luego, al llegar la luz enciende mi pasión y comprendo que esto es lo mejor, es lo mejor. Pero los domingos siempre tienen tu sabor y el invierno me hablará de vos. Luego, al llegar la luz enciende mi pasión y comprendo que esto
es lo mejor, es lo mejor. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Pablo Pacífico, soy un cantautor, intérprete tucumano y quería traerles en este Mayo de las Letras una pequeña composición que tuve la alegría de hacer durante esta triste temporada de pandemia, que forma parte de un disco que hice en ese tiempo también, que se llama Entre tanto barullo. Esta canción particularmente quería compartirla con ustedes hoy porque trae un mensaje de esperanza, se llama Las cosas que quiero, y habla exactamente de esas utopías que uno tiene por ahí, desear imposibles, sin darse cuenta que las cosas que uno tiene por ahí tienen mucho más valor que todas estas otras. Así que con mucho cariño y con un gran mensaje de aliento a todos los jóvenes compositores de mi provincia, las cosas que quiero para todos ustedes. Pelo de Tita Merelo, las cartas de amor de un soldado, la arena caliente de Ibiza quemando los pies, tus besos en cámara lenta, la parte de abajo del mundo, las cosas que en solo un segundo se pueden hacer, pedirte perdón por quererte, quejarme de mi mala suerte, pensando en las cosas que quiero y no puedo tener. El llamado de tu abogado, avisándote que has ganado, subirme una noche a la moto de Diego y Joaquín. Las penas que canta Malena, rencores de malos amores, que nunca falten aspirinas en el botiquín. Hacerlo contigo esta noche en la parte de atrás de mi coche, que llames mañana y me digas que mueres por mí. Cariños de manos de niños, garantes como eran los de antes, la fuerza que tuve a los 20 y las ganas de hoy. Olvido el tiempo perdido, rencores de malos amores, los ojos abiertos para poder ver dónde voy. La coca de vidrio en la mesa y más fritas con mi milanesa, a Sandra y Celeste cantándome Soy lo que soy. La guitarra de Víctor Jara, las mañas de algún hombre araña, la plata que gana la gente en la televisión. Siluetas sin hacer la dieta, hay paciencia sin usar la ciencia, nadar hasta el fondo del mar y sacarle el tapón. Decirte despacio al oído las cosas que nunca te digo, que aplauda la gente y que nunca se baje el telón. Que aplauda la gente y que nunca se baje el telón. ¡Oh! Que aplauda la gente y que nunca se baje el telón. La Biblioteca Popular Alberdi es la última escala en este recorrido que Guido Guerrero realizó por las bibliotecas populares de la provincia. En esta oportunidad lo recibieron su encargado y el director del Centro Cultural Teatro de la Paz, que funciona en el mismo establecimiento. Lo vemos. Llegamos al Centro Cultural Biblioteca Popular Alberdi, donde también funciona el Teatro de la Paz, entre otras cosas. Vengan conmigo a conocerlo.
Ya estamos con Pedro Ruarte, presidente de la queridísima Biblioteca Alberdi. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buen día. Contanos un poco la historia, dentro de lo que se pueda, de esta biblioteca. Esta biblioteca tiene 118 años. La biblioteca fue fundada un 6 de julio de 1903. Nace por un desprendimiento de la Sociedad Sarmiento y deciden fundar otra institución que fuera una institución más popular, más para el pueblo, ¿no es cierto? Y de ahí nace la Biblioteca Popular Alberdi, cuyo primer local, digamos, era un local que esta institución alquilaba frente a la Plaza Independencia, en la 24 de septiembre al 500. Ahí nace, digamos, la primer sede de la biblioteca, hasta que en el año 1910, por un subsidio a nivel nacional, se compra esta propiedad, que es la que actualmente, digamos, bueno, todo el pueblo, toda la ciudadanía de Tucumán la conoce a la Biblioteca Alberdi, ¿no es cierto? Yo, si no me equivoco, debe ser la biblioteca que más gente cobijó, ¿no? La biblioteca más conocida, o no sé si tendrá que ver por dónde está situada, pero o tendrá que ver con la cantidad de material que hay. No, yo le asigno eso a que esta biblioteca nace como una biblioteca de los trabajadores, del pueblo. Entonces es como que ya desde sus mismos inicios, ¿no es cierto? Y lo lleva en los genes, claro, ¿no es cierto? Lo popular. Claro. Entonces siempre las distintas comisiones directivas han estado abiertas a todas las expresiones, digamos, no solamente de biblioteca, sino de incorporar todas las actividades, siempre, digamos, culturales, que la sociedad demandaba. ¿Cómo impactó el subsidio que recibieron a través del ente de cultura? Bueno, en ese momento, digamos, nosotros hablamos con el presidente del ente, con el doctor Martín Ruiz Torres, y él nos dio un aporte de unos 420.000 pesos, si mal no recuerdo, que era, digamos, para que nosotros con eso, por lo menos con una parte, podamos comprar el material, ¿no es cierto?, para la obra que se necesitaba, porque no solamente, digamos, se hizo, ya que estábamos, aprovechamos no solamente para restaurar el que ya estaba, el que se había desprendido, sino que hicimos otros, digamos, arreglos de la biblioteca, en la parte de la instalación eléctrica y todo eso. Bueno, hablamos de la Biblioteca Popular Alberdi, hablamos de nuestra historia. Muchísimas gracias, Pedro, por citarnos un poco, contarnos un poco de ella, y vamos a seguir recorriéndola. Es el momento de presentar a Sebastián Olarte, director del Centro Cultural Teatro de la Paz, que convive en el mismo edificio con la biblioteca. Ahora, ¿cómo conviven y qué surge primero? El Teatro de la Paz fue creado por Lito Sokolki en el año 78 con el madrinazgo de Mirta Legrand. Muchas cosas que Tucumán no sabe. Nosotros no somos una carpeta de ahora, sino un teatro con una historia ininterrumpida, a un punto que Lito invirtió mucha plata para hacer ese Teatro de la Paz, después pasó por distintas manos, hasta que en el año 86, yo trabajaba con ellos desde el 83, con mis hijas, bueno, con todos los que estaban ahí, y por esas cosas fui así y lo compré a las acciones de los distintos socios, porque eran como una cooperativa, y bueno, todos fueron abandonando y quedé yo como al frente, digamos, con la responsabilidad, más que dueño, aquí hay que hablar de la responsabilidad, sí, que de te dirigir, toca, ¿no? A partir de ahí, claro, dirigir no solo las obras, sino dirigir el espacio. Lo que creo que sucede acá es que tenemos primero la historia, ¿no? La historia viva, la magia, los muebles, todo te habla de la historia de este lugar. Qué importante que es que sigamos preservándola, que sigamos cuidándola, que esta biblioteca, bueno, ese trabajo constante que están haciendo de restaurar y cuidar ese patrimonio que es nuestro, ¿no? Eso es lo que pretendemos, y si fuese Federico García Lorca diría que bajen los duendes y que todo enduendado acá vuelva a surgir, digamos, esa magia que es el arte.
yo me siento a leer un libro y es como que estoy con el maestro Lucho Giró, con el maestro Cambón, con nuestra querida Fanny Dupré. Uy, tenemos tanto, nos ponemos a hablar de... No quiero porque me va a hacer llorar, porque la verdad que todos mis compañeros, todos, Nelson González, todos, ya han salido de gira. Entonces para mí es algo, yo me vengo y me siento y es como que me acompaña. Saco un libro, me pongo a leer un teatro y estoy con ellos. Sebastián, no, la emoción, por supuesto, habita en este lugar la emoción, ¿no? Mira, también se me quiebra la voz de recordar a todos esos artistas. Si nos ponemos a hablar nosotros, nos largamos a llorar. Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida. Hola. El Fondo Editorial La Conquija seleccionó tu poemario para editarlo. ¿Cómo se siente eso? Bueno, muy bien, por supuesto. Una gran alegría. Sabemos todos los escritores que publicar, si no es por convocatorias o por concursos, es muy caro. Y escribir y publicar en Tucumán, en las provincias, es aún más complejo. Así que es un gran respaldo, un gran envión como autores tener esta oportunidad de vernos publicados. Así que muy contenta. ¿Qué nos puedes contar de tu obra? Bueno, soy básicamente poeta, pero me meto las narices también en la dramaturgia, en la narrativa, en los microrrelatos, en el guión de cine, pero la poesía es lo que contamina todo. Digamos, es mi género. Así que bueno, es lo que más escribo, y Cornucopia es un poemario nuevo, ¿sí?, que presenté para la convocatoria y tiene que ver con el símbolo de la abundancia. La cornucopia es el cuerno de la abundancia en la mitología y salió al final su nombre. Y tiene que ver con esta abundancia de sentimientos, de colores, de imágenes. Es un poemario que habla en 3 etapas de la infancia, de la adolescencia y la juventud y de la madurez. Y de ser mujer, sobre todo en esas 3 etapas. Y en estos tiempos, y en estos tiempos. Qué necesario por ahí tener ese registro y poder plasmarlo en una obra, ¿no? Sí. Así que bueno, resultó como una producción abundante en todo eso y vinculado a mi ser mujer. Así que fue también dentro de mi obra, es como una temática nueva, se podría decir, porque salí un poco de los poemarios de duelo que escribí para mi padre, Tumbado, o poemas del maravilloso ritual, que es una poesía más bien amorosa, hacia este poemario que toca otros temas. ¿Por qué la gente tiene que leer Cornucopia? Tiene que leer Cornucopia porque va a transitar su infancia, ¿sí? También creo que se va a encontrar en la incompletud, en el desamor y en ese amor que brota también como la plantita de menta entre 2 baldosas y se queda y te sana, y en todo lo que es ser mujer actualmente. La última parte del poemario tiene 3 partes. Flores, frutos y monedas, que es lo que el cuerno de la abundancia desparrama, ¿sí?, sobre nosotros. Y en la última parte del poemario, monedas, tienen los títulos de los poemas, son titulares de las noticias de los femicidios, la mayoría. Y a partir de ahí se escribe sobre quiénes son esas mujeres, quiénes fueron. Es el ser todas. En esa última parte del poema, si bien fui yo niña, yo joven, en la última parte soy todas, somos todas. Entonces, me parece importante para próximas generaciones también que conozcan ese tránsito que yo desde mi generación he tenido. El poemario está dedicado a 2 sobrinitas, a Lola y Amanda, una del corazón y la otra sobrinita, y es porque les auguro a ellas y a todas las infancias, una infancia luminosa como la mía. Y abundante. Abundante, sí. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Sintiéndonos muy adentro, donde late el corazón. El río detuvo su inquieta sabiduría. Solo un negro resplandor bañaba el ocaso mientras los sauces reían. Mi cabeza es la cama del infierno, donde se revuelcan los demonios que engendran las malditas ideas que luego destrozan mi vida. Estoy sentada tejiéndome un ovillo de hilos infinitos
me envuelve día a día. En Mayo de las Letras TV nos encontramos nuevamente con el director de letras del ente cultural, Horacio Elsinger. Horacio, me gustaría que hagas un balance de este Mayo de las Letras en su edición 17ª que acaba de culminar. Bueno, cómo no. En realidad, al hacer un balance de esta 17ª edición del Mayo de las Letras, uno no puede dejar de mencionar el marco en el cual se da, ¿no es cierto?, de la pandemia, que de movida lo condiciona, digamos, a este evento. Nosotros habíamos pensado para esta edición una doble modalidad. Habíamos pensado una modalidad presencial, como tradicionalmente, digamos, se hacen estos acontecimientos, y la modalidad digital, que ya la habíamos utilizado el año pasado con bastante éxito. Pero bueno, las circunstancias de la segunda ola nos obligaron a volver a la modalidad digital. En ese sentido ya teníamos la suficiente musculatura como para enfrentar el desafío de la digitalización o de la digitalidad o virtualidad. Entonces podemos decir que en ese aspecto fue un éxito y que agregamos algo más que yo creo que contribuyó a amplificar la llegada de este Mayo de las Letras, que la aparición de un programa de televisión. Nosotros el año pasado teníamos la Gaceta Play, donde junto con Monty llevamos adelante, con mi presencia también, una entrevista a algunas celebridades de las letras. Este año lo reemplazamos por un programa, un formato de una especie de magazine de información, donde las entrevistas se redujeron a su mínima expresión y se segmentaron espacios, digamos, dedicados a visitas a biblioteca, a lugares de lectura. Se hizo una cosa más ágil e informativa, que creo que contribuyó a darle una presencia muy destacada al Mayo de las Letras en la escena pública. Ese creo que fue, no tanto en los contenidos, se repitieron talleres, talleres y recitales poéticos, musicales, etcétera, etcétera, lo que habitualmente es el menú de lo que uno ofrece. La singularidad estuvo en este programa y en el Mayo de las Letras TV, que también se empezó a dar sobre el final del Mayo de las Letras, y que va a continuar durante el mes de junio porque quedaron un montón de cosas muy interesantes para ofrecerle a la gente. Así que, bueno, creo que fue un éxito. Es, en definitiva, es mi visión. Bueno, un balance más que positivo entonces. Más que positivo, y esperamos que el año que viene, la versión ya 18ª, podamos volver a lo presencial. Porque no va a ser renunciar a lo digital, va a ser, a partir de la experiencia de lo digital, potenciar la presencialidad esa. Así que es muy promisorio el futuro. Muchísimas gracias. Gracias. De esta manera llegamos al final del Mayo de las Letras TV, donde repasamos juntos los principales momentos de este encuentro literario. Recordá que podés revivir todo nuestro contenido en mayodelasletras.gov.ar y también a través de las diferentes plataformas virtuales del ente cultural. Nosotros nos reencontramos el próximo año para celebrar juntos un nuevo Mayo de las Letras tucumano. Hasta la próxima.